Hechos capítulo 1, desde el versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, como de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban a Pedro y a Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora en Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24. Lucas 24, desde el versículo 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Volviendo a Hechos capítulo 2. Voy a tomar tiempo para leer este capítulo, porque en el libro de Hechos, ese es uno de los capítulos más importantes que hay en todo el libro. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este gran estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosílitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de ciertos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto a vosotros veis, esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, sino él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Eso es lo, si comparamos el versículo 1, el capítulo 1 con los primeros versículos de Lucas, y entenderemos que él es el mismo escritor. Y dice en el versículo 1, capítulo 1, y hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Entonces, lo que tenemos en Hechos es una continuación de lo que Lucas comenzó a escribir acerca del ministerio del Señor Jesucristo en su evangelio. Por ahora, el Señor Jesucristo no va a estar aquí en la tierra. Él va a ser muy pronto recibido a la presencia del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo, después de resucitar de entre los muertos, estuvo aquí con los apóstoles unos 40 días, preparándoles para el día. Gracias. Pero tomé el tiempo para leer algunos versículos en Lucas capítulo 24,
para que nosotros pudiéramos entender el contexto. El Señor Jesucristo está con sus discípulos y dice, fue necesario que Cristo padeciera y resucitara y que se predicara en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. Y sois testigos. Pero luego Él habla de la promesa del Padre. En pocas palabras, la pronta venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero una palabra acerca del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. Según Lucas capítulo 24, el Evangelio, el mensaje, consiste en dos cosas. El arrepentimiento, perdón de pecados. Punto. En el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando uno escucha lo que supuestamente se llama la predicación del Evangelio, muchas veces nosotros escuchamos cosas que realmente no están en la Biblia. A veces hablamos de ver a los pecadores traídos a los pies de Cristo. Algunos llegaron a los pies de Cristo y fueron salvos, pero otros no. Entonces, el Evangelio no es que uno llegue a los pies de Cristo. Por ejemplo, el hombre rico llegó a los pies de Cristo. Pues se fue triste por sus riquezas, pero llegó a los pies de Cristo. Este no es el Evangelio. El Evangelio no es tener un encuentro con Cristo. Es interesante, muchos hermanos que hablan de tener un encuentro con Cristo se basan en Amós capítulo 4, versículo 12. Pero leyendo este versículo en su contexto, 4 veces en los versículos anteriores, Jehová dice, y no os volvisteis a mí, Jehová. Jehová estaba llamando al pueblo de Israel, llamándoles al arrepentimiento, y no quisieron. Entonces dice, prepárate, no para ser salvos, sino para ser juzgados. Amós capítulo 12 no se refiere a la predicación del Evangelio de un pecador teniendo un encuentro con Cristo, sino en su contexto tiene que ver con un día de juicio. Y esto es lo que espera todos los inconversos que han escuchado el mensaje del Evangelio. Uno de los temas principales en el libro de los Hechos es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. El ser humano tiene la gran necesidad de tener todos sus pecados perdonados.
El problema del pecador es su pecado. El mensaje del Evangelio no es Dios te ama. Pero sin embargo, seguimos diciéndole a los pecadores, oh, Dios te ama tanto. En vez de decirle, arrepiéntete tú. Arrepiéntete tú. Porque muchos están bien contentos escuchando que Dios les ama. Pero el mensaje es que el ser humano pecador sea llevado a este punto de ser tan convencido de su pecado por el Espíritu Santo que él se arrepienta y se vuelva a Dios arrepentido para recibir todo lo que Dios le ha preparado en su Hijo Jesucristo, o sea, el perdón de sus pecados. Hermanos, que seamos fieles. Al mensaje. Nosotros podemos utilizar muchos métodos, tal vez maneras, pero no podemos cambiar el contenido del mensaje. Aún los chiquillos necesitan arrepentirse de sus pecados. La obra es la obra de ¿quién? De Dios. En Hechos es Dios obrando por medio de por su espíritu, por medio de su pueblo y en la predicación del Evangelio, en el establecimiento de iglesias. Pero muchas veces nosotros queremos adoptar, o más bien adaptar el mensaje. No tenemos la libertad de cambiar el mensaje. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 13, si no os arrepentís, pereceréis todos. Pregunta, ¿un pecador puede ser salvo sin el arrepentimiento? ¿En qué entonces es esto de invitar a Cristo a su corazón? O sea, hermanos, el mensaje está acá. Y en el nombre del Señor Jesucristo, no en el nombre nuestro ni en el nombre de cualquier iglesia. Su nombre habla de su autoridad, de su poder. Estamos en el mundo para representar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él estaba con los apóstoles, enseñándoles muchas cosas, hasta que Él fue recibido arriba. En los hechos no hay mucha doctrina, enseñanza. La doctrina que hay es la doctrina de manera práctica. Realmente, para nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todas las doctrinas, las enseñanzas que se mencionan en Hechos, se desarrollan. ¿Dónde? En las epístolas. Por ejemplo, la doctrina de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Ese es el capítulo clave acerca de la resurrección.
en los versículos 10 y 11 del capítulo 1, los ángeles hablan de la segunda venida del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses, segunda. Juan capítulo 14, Filipenses capítulo 3. O sea, si nosotros queremos crecer en las, entre comillas, en la sana doctrina, debemos meternos profundamente en las enseñanzas de las epístolas. Podemos aprender cosas estudiando el Antiguo Testamento, pero no vamos a aprender las grandes doctrinas de la fe. ¿Por qué? Porque se encuentran en las epístolas. Por eso, nosotros como creyentes, si queremos seguir creciendo en la gracia, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, se trata de pasar la mayoría de nuestro tiempo conociendo, creyendo y obedeciendo las epístolas del Nuevo Testamento. Porque todo lo que vamos a considerar en nuestra contemplación de este libro, esa es solamente la semilla. Entonces, es el libro de los Hechos, en primer lugar, no necesariamente en orden de importancia, pero hablando, es un libro histórico. El día de Pentecostés era un día histórico. Un día, que sucedió una sola vez para siempre. Es un día histórico. El libro de Hechos documenta, registra los primeros 30 años de la iglesia. Los primeros 30 años. La iglesia en su infancia, si quieres. Y según el versículo 8 del capítulo 1, eso es como se divide el libro de Hechos. Versículo 8, capítulo 1. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos número 1 en Jerusalén. Los primeros 7 capítulos de Hechos en Jerusalén. Y luego en Judea, en Samaria. Los capítulos 8 a 12. En Judea y en Samaria. Y los últimos 16 capítulos, 13 a 28, hasta lo último de la tierra. Eso es como básicamente como se divide el libro de Hechos, según el mandato dado por el Señor a sus apóstoles. Y en el libro de Hechos hay dos personajes principales. En los primeros 12 capítulos es Pedro, el apóstol a los judíos. En los últimos 16 es Pablo, el apóstol a los gentiles. Nosotros hoy no hay apóstoles ni profetas.
El propósito de ellos fue ver iglesias establecidas, confirmadas. Por ejemplo, en los 3 viajes de Pablo, él andaba predicando el Evangelio, pero el propósito al predicar el Evangelio fue ver iglesias fundadas. Ese es el propósito. Y Dios no ha cambiado. Ahora Dios no está obrando por apóstoles. Él está obrando por medio de las iglesias locales. La iglesia local es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Y siendo el plan de Dios, es Dios que quiere que todos los creyentes pertenezcan a una iglesia local. Y no solamente que ellos pertenezcan, pero sean fieles en su asistencia, en su participación. Nosotros hemos creado nuestras maneras de congregarnos. Algunos se congregan los miércoles, otros los martes, otros los jueves, otros los viernes. Está bien. Pero el problema que nosotros tenemos es que nosotros ya hemos no solamente tomado la decisión de decir tal día es para tal reunión y así, 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 pero ahora nosotros también hemos decidido cuál es la reunión más importante, cuál es la reunión de menos importante, cuál es la reunión menos importante. No. ¿Cómo lo sabemos? Por nuestra asistencia a las reuniones. Por nuestra asistencia. Por nuestra tal vez falta de fidelidad. Entonces, leyendo el libro de Hechos, no vamos a leer nada de eso. Nada. Vamos a leer de pecadores, arrepentidos, convertidos, bautizados, dedicados a las cosas del Señor. Esta es la historia de Hechos. Eso es lo que nosotros podemos aprender. Porque ellos estaban preparados a pagar. A pagar. Y muchos pagaron con sus vidas. Vamos a leer de la persecución, de la oposición por fuera. Vamos a leer de las divisiones por dentro. Y a veces, por más que leamos, menos aprendemos. Entonces, si estamos acá solamente para escuchar, más vale que cerramos la Biblia. Hermanos, es tiempo de tomar en serio y más serio cada día las cosas del Señor.
En tu tiempo, ¿quieres buscar Hebreos capítulo 10, los versículos 24, 25? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y buenas obras, no dejando de congregarnos, como es la costumbre de algunos, pero aún más al ver el día que se está acercando. Estaba orando, hablando justamente de ese día. Los creyentes exhortándose. La exhortación. No queremos ser exhortados, hermanos, si somos honestos. Edificados, sí, pero exhortados, no. Entonces, eso es algo de la enseñanza que podemos aprender de Hechos. Sabemos que la obra es del Señor. El Señor Jesucristo dijo en versículo 1, versículo 5, capítulo 1, Juan ciertamente bautizó con agua, o más bien en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de muchos días. Esa es la promesa. Y dice el versículo 8, recibiréis poder. Poder. El poder de Dios morando en nosotros. Y Dios en todo su poder y toda su plenitud mora en cada creyente verdadero. Eso es lo que enseña la Biblia. Llenos de toda la plenitud de Dios quiere decir ser llenos de Cristo, porque en Cristo habita toda la plenitud de deidad corporalmente. Eso es lo que Dios desea. Eso es lo que nuestro Padre desea. Que nosotros, siendo sus hijos, seamos llenos del Espíritu Santo. Rendidos a Él. Pensando en nosotros, en nuestro Señor Jesucristo, y no en nosotros mismos. Pero esa es la edad en la cual estamos. El yo. El individuo. Entonces, si no se me antoja ir a la reunión, no voy. No voy. Pero si yo voy y otros no llegan, bueno, inclinado a criticarlos, porque no están, yo estoy acá. Eso es como nosotros funcionamos. Entonces, en el día de Pentecostés, o más bien una cosa más, el versículo 12, capítulo 1. Entonces ellos volvieron a Jerusalén en obediencia. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte en obediencia a la palabra de Dios, esperando la promesa. Pero podemos ver en la vida de los apóstoles su obediencia. El Señor Jesucristo les había dicho que ellos esperasen en Jerusalén la promesa del Padre. Así fue.
en obediencia al Padre. Otra cosa de suma importancia en el libro de Hechos es la oración. Es la oración. En el versículo 14 del capítulo 1, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unos 120 hermanos en un cuarto, perseverando en oración. ¿Por cuántos días? 10. Imagínate, reunidos 10 días, no por 10 minutos, ni por 10 horas, sino por 10 días. No digo, ojalá no digo que nosotros tengamos reunirnos por 10 días juntos, no, pero lo que nosotros podamos aprender es que la obediencia, la fe que ellos manifestaban en el Señor, creyendo sus promesas y creyendo la promesa, pasaban el tiempo dirigiéndose al Padre, rogándole en oración. Yo creo que no estaban orando por la comida, ni por la salud física, sino por la gloria de Dios y todo lo que iba a suceder. Perseveraban como unánimes en oración. La iglesia nació en oración. 120 hermanos esperando en el Señor por unos 10 días en obediencia a la palabra de Dios. Unánimes. Es interesante que Dios en su gracia menciona a María en los medio hermanos del Señor Jesucristo. Pero otra cosa, y en las oraciones, y en el resto del capítulo 1, en las oraciones Dios les reveló su necesidad de escoger otro apóstol. Entonces, no solamente estaba orando, esperando el día de la promesa, pero también, entre tanto, Dios estaba orando en ellos, enseñándoles su necesidad, o más bien la necesidad, de elegir otro apóstol para que él tomara el lugar de Judas Iscariote. Y a propósito, Pablo no era el número 12. Él era, según sus propias palabras, un abortivo. El apóstol aquí que escogieron está aquí. Pero Dios contestando, dirigiendo a su pueblo por medio de sus oraciones. Por eso, hermanos, hablamos de la importancia de orar. Estoy seguro que hay muchos hermanos que fielmente están pasando horas a solas en oración. Estoy seguro. Pero que la oración de los hermanos
congregados. Ese es el asunto. El asunto. Y como estamos pensando en el miércoles, que los hombres en todo lugar oren. Y hay muchos hermanos que vienen y no abren la boca. El orar no es un don espiritual. En primer lugar, orar es hablar con nuestro Dios. Rogarle. Tener comunión con Él. Pero vamos a, en la voluntad del Señor, pensar más en la importancia de la oración. Es como dice Santiago, la oración del hombre justo, eficaz en todo. Entonces, el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué? Porque creían a Dios. Porque creyeron a su Dios. Porque creyeron que iban a recibir la promesa. Y justamente en el día se cumplió la promesa. Porque Dios es fiel. Una palabra acerca del Pentecostés. En el Antiguo Testamento leemos en Éxodo 23, en Números y Levítico, otros, y Deuteronomio, que los varones israelitas, todos los varones israelitas tuvieron que presentarse 3 veces al año en el templo en Jerusalén. En la fiesta de la Pascua o los panes sin levadura, o en la siega al final del año y en la fiesta de Pentecostés, que se realizó 50 días después de la Pascua. Es interesante notar, yo creo es en Levítico capítulo 23, que de las 7 fiestas de Jehová, la única que se celebraba con levadura fue la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque en ese día se fundó la iglesia. Y la Biblia nos enseña que fue celebrado con 2 panes con levadura. Judíos y gentiles. Ahora unidos en Cristo. El día de Pentecostés. Un día de suma importancia en la historia de la iglesia. Porque en ese día nació la iglesia. En ese día. En ese día, el Señor Jesucristo bautizó a todos los creyentes en el Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es unirnos, usarnos, guiarnos. Pero en el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios vino a morar aquí en la tierra, en la vida de cada creyente verdadero. Y nosotros que pertenecemos a Cristo, tenemos una relación con Cristo
que ni aun Daniel, ni José, ni Moisés, ni Abraham tenían. Porque nosotros tenemos, al creer en Cristo, la misma presencia de Él por su Espíritu morando en nosotros. Eso es algo que debería llenarnos de ganas de servir al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Llegó el día, estaban unánimes y Dios hizo algo en ese día. El Señor mandó a su Espíritu a que Él morase para siempre en la vida de cada verdadero Hijo de Dios. Para que en primer lugar Cristo fuera glorificado. Para los hermanos, para que los hermanos fueran enseñados, edificados, exhortados, capacitados, para que como compañía pudieran funcionar como iglesia local. Y unánimes, saliendo para compartir con este mundo tan necesitado las glorias de Cristo y la salvación, el perdón de pecados que hay en Él. Hermanos, estamos en el mundo para la gloria de nuestro Dios, para el bien de los demás y no para nosotros mismos. Es para Él, para los demás. Pero si estamos edificando los demás, automáticamente nosotros también seremos ¿qué? Edificados. Padre Santo, gracias te damos por permitirnos y meditar un poquito en tu palabra. Padre, realmente queremos que el Espíritu Santo tenga plena libertad de obrar en nuestras vidas, hogares, iglesias, situaciones. Padre, sabemos que la carne a veces es muy fuerte. Los enemigos, la carne, el mundo, el diablo, quieren destruir todo lo que es de Dios. Y puesto que somos de Dios, la iglesia es de Dios, el evangelio es de Dios. Los enemigos, con sus ataques incesantes, están tratando de destruir todo. Pero gracias al Padre, que el Señor Jesucristo está edificando su iglesia. Y tenemos el enorme privilegio aquí en el mundo de ser participantes en esta gloriosa obra, de ver iglesias locales establecidas, de ver a los santos edificados y sobre su santísima fe. Y Padre, de ver a los pobres pecadores traídos al arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Padre, despídenos y con tu bendición. Y Padre, que prosperes ahora la predicación del Evangelio en Quebrada Negra, que hay personas en conversas allá esta noche y convencidos por el Espíritu Santo de su necesidad de tener sus pecados perdonados. Padre, nos encomendamos a ti, dándote gracias en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.